Amados hermanos y amigos que me ven a través de este video, Dios me los bendiga. Como es costumbre, hoy les traigo un mensaje directo de la poderosa palabra de Dios. Mensaje que está plasmado en la Biblia, pero que poco se predica de esto. Mi nombre es Raúl Arce y pertenezco a la Iglesia de Jesucristo. Mis mensajes los puedes buscar en YouTube como @Raúl Arce 6674. Y aprovecho la oportunidad para decirte que la salvación que nos ofrece el reino de los cielos está disponible todavía para todo aquel que quiera ser salvo. Solo tienes que arrepentirte de todo lo que haces que no le agrada a Dios, lo aceptas como tu único salvador y le sigues a través de la poderosa palabra. Este es el primer paso de todo creyente y yo te exhorto a que lo hagas. Pues, como te mencioné hace un momento, este es un mensaje que no se predica en las iglesias, ya que no es un mensaje agradable a los oídos del oyente, ¿ves? Y las personas se molestan cuando este mensaje sale a relucir. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús lo dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos tratan de entrar y no podrán. Muchos tratarán de entrar y no podrán. Pues vamos al mensaje. La palabra que va a sostener este mensaje se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 12. Primera de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 12. Y voy a dar lectura a la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Escuche, tiene una Biblia, sígame con la Biblia. Porque esta es la única manera que usted puede estar bien seguro de que lo que yo estoy diciendo es la pura realidad. Estos mensajes están escondidos en la poderosa palabra del Señor. Y yo los traigo porque es de beneficio para todo aquel que los escuche. ¿Ves? Así que sígame con una Biblia para que puedas estar seguro de que lo que yo estoy trayendo es poderosa palabra de Dios. Y dice así. Primera de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 12. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Quiero orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, aquí estoy ante tu presencia para alabarte y glorificarte a través de la poderosa palabra de Dios. Palabra que sana, que salva, que liberta y que produce vida eterna. Yo te exhorto, mi Dios, que sea usted redarguyendo de pecado a todo aquel oyente que está escuchando este mensaje en este momento y que le abra la mente para que puedan entender en el momento final que estamos viviendo nosotros, que está plasmado en tu poderosa palabra, mi Dios. Y redargúyelos de pecado para que de esa manera puedan arrepentirse y aceptarte como su único y exclusivo Salvador. Todo esto yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén
y amén. Alabado sea el nombre del Señor. El propósito de este mensaje es identificar desde el principio quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Pues el privilegio más grande que tienen los hombres es convertirse en hijos de Dios. Don que le da Dios a los hombres por gracia, sin merecerlo. En el Nuevo Testamento vemos este regalo de Dios manifestado en la persona de Jesús, el Verbo hecho carne. Y Juan, escuche lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea sea salvo y tenga vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Pues como primera de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 12, son los que van a sostener este mensaje, yo quiero volver a dar lectura a esta poderosa palabra. Escuche, sígame con la Biblia, escuche lo que tiene para nosotros en este momento la poderosa palabra de Dios. Y dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Alabado sea el nombre del Señor. Pues, entonces, ¿en qué parte de la Biblia se menciona por primera vez la frase hijos de Dios? La frase hijos de Dios. Pues vamos a Génesis, al capítulo 6, versos del 1 al 6. Génesis, capítulo 6, versos del 1 al 6. Alabado sea el nombre del Señor. Génesis. Y doy lectura. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llevaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y el 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. O sea que Jehová tiene corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la pregunta es: ¿de dónde salen estos hijos de Dios? Pues existen muchas teorías relacionadas con este tema. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Lo más frecuente que he escuchado es que son ángeles que abandonaron su morada en el cielo.
para venir a fornicar aquí en la tierra con las hembras humanas. El que cree algo así estaba blasfemando contra los ángeles del cielo. Solo los hijos del diablo y Satanás se le puede ocurrir algo así. Y para poder seguir con este estudio y poder identificar los hijos de Dios y los hijos del diablo a través de la Escritura, tenemos que identificar algunas características principales que los identifican. ¿Escuchó? Tenemos que identificar algunas características importantes, principales, que identifican a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Por eso ya hemos leído 2 veces, Primera de Juan 3, versos 1 al 12. Y en esos versos es que se encuentran esas características. ¿Ves? Y el mejor ejemplo que nos da la palabra de cómo tiene que ser un hijo de Dios es la trayectoria de Jesús. Primera de Juan 3 nos describe al Maestro y nos dice cómo tenemos que ser para que el reino de los cielos nos considere como un verdadero hijo de Dios. Podemos resumir un poco para poder identificar los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pues los hijos del diablo no hacen la justicia de Dios y le dan el mínimo a Dios, como si Dios necesitara de los hombres. Tampoco aman a su hermano. Y lo que están haciendo es identificándose en qué estatus están. Por lo tanto, no son de Dios. Todos los hijos de Dios son hermanos entre sí y deben amarse como tales, porque todos tienen en común un solo Padre, a Jehová, que está en los cielos. En cambio, los hijos del diablo no son hermanos de los hijos de Dios, porque los hijos del diablo tienen otro padre, que es Satanás. ¿Ve? En Juan 8:44, en el Evangelio de Juan 8:44, está, ahí nos dice cuál es el otro padre que existe. Alabado sea el nombre del Señor. Y voy a dar lectura. Juan 8:44. Juan 8:44. Alabado sea el nombre del Señor. Todo esto está mencionado en la palabra del Señor. Aquí no estamos inventando absolutamente nada. Juan 8:44 dice, escuche, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Escuchó? Por lo tanto, entonces, ¿de dónde sale todo este embrollo? Si leemos el verso 1 de Primera de Juan, capítulo 3, podemos partir de ahí. ¿Ve? Ya lo hemos leído 2 veces. Primera de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 12, ya lo hemos leído 2 veces. Ahí están las características, las características que acabamos de mencionar, de cómo es un hijo de Dios y cómo es un hijo del diablo. Pero ahora en este momento yo quiero volver a Génesis nuevamente. ¿Ves? A partir de esta cita, alabado sea el nombre del Señor, podemos entender que Caín era hijo del maligno. Y por eso fue que mató a su hermano. Lo dice la palabra del Señor. Caín era hijo del maligno y por eso fue que mató a su hermano Abel. Porque Abel fue un hijo de Dios. Y si Abel hubiera sido un hijo del diablo, Caín no lo hubiera matado. Ahora podemos entender claramente que Caín descendió del diablo y no del Dios Padre. Aquí en el principio es donde comienza el plan de Dios con el hombre. En el libro de Génesis es donde vamos a encontrar con toda claridad la aparición por primera vez de los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ves? 4 personajes se encontraban en el huerto del Edén: Adán, Eva, la serpiente antigua o Satanás y por supuesto pues Dios.
Solamente un mandamiento existía en ese momento. Génesis 2, 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Vamos a dar lectura. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no comerás. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto le fue dado al hombre, a Adán. ¿Ves? Luego Dios le da una compañera al hombre. En algún momento le cuenta a Eva y le dice, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no podemos comer porque ciertamente pues vamos a morir. ¿Ves? Adán informándole a Eva lo que Dios le dio. Estoy seguro de que si no hubiera habido ningún mandamiento de parte de Dios, la serpiente no se hubiera entremetido. Pero como había uno, la serpiente vino a matar, hurtar y a destruir, pensó, por aquí es por donde me voy a meter. Y estudió la situación y planificó. Bueno, como Dios le dio el mandamiento directamente a Adán, y Adán se lo dio a Eva, porque estoy seguro que si Dios se lo hubiera dicho directamente a Eva, a Satanás se lo hubiera hecho más difícil engañar a la mujer. O quizás imposible. Y ahí fue donde Satanás, la serpiente antigua, sembró su simiente. Espiritualmente, pues sembró el pecado en Eva. Al Eva desobedecer, automáticamente el pecado entró en ella, la simiente. Y aprovecho ahora para dejar establecido el significado de simiente. Simiente quiere decir, viene de la palabra semen, semilla, de la cual se va a producir descendencia. Satanás sembró su simiente en Eva y esta dio a luz el pecado. Dios, molesto con lo ocurrido, comenzó a maldecir. Primero a la serpiente, luego a la mujer y después al hombre. Y profetizó. En Génesis 3:15. Ahí profetizó. Léalo para que usted vea lo que yo estoy tratando de traer. Hablando de la serpiente. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer a causa del pecado. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí queda establecido con toda claridad que hay dos descendencias. La descendencia de Dios y la descendencia del diablo. ¿Y cómo se puede explicar la descendencia de estas dos, la existencia de estas dos descendencias? Pues solo se puede explicar de una sola manera, sosteniendo la participación de un tercero. En este caso, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. En algún momento, durante el tiempo que duró la conversación de Eva con Satanás, Satanás depositó su simiente en Eva. Y no es que haya tenido relaciones sexuales, no, yo no estoy diciendo eso en ningún momento. La única mujer que existía era ella. Y Satanás depositó su simiente en ella espiritualmente, porque el pecado fue depositado en ella. No aparece en ningún lugar en la palabra que Adán fuera el padre terrenal de todos los vivientes. Mas sin embargo, en Génesis 3:20, escuche cómo dice, en Génesis 3:20, dice de la siguiente manera, y llamó Adán el hombre de su mujer, el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Alabado sea el nombre del Señor. No dice en ningún momento que Adán era el padre de todo ser viviente, sino Eva era madre de todo ser viviente. Eva, por cuanto ella era madre de todo ser viviente, ahora encontramos que a Eva le nacieron dos hijos.
Caín y Abel. Una historia famosa se desarrolla de ellos dos, la cual ustedes ya conocen. Y de ahí sale el primer crimen de un ser humano. Caín mató a Abel. Caín perteneció al maligno. Y esto lo encontramos en el verso 12 de Primera de Juan, capítulo 3. Y en otros lugares de la poderosa palabra también. Encontramos que a la par con el desarrollo del ser humano, también surgió el deseo de pecar. Siempre que Dios tiene planes buenos para el hombre, el diablo se entremete y retarda el plan de Dios. Digo que lo retarda ya que eso es lo único que él puede hacer, atrasar las cosas. Ya que a la larga y a la postre Dios tendrá la victoria. Caín mató a Abel. Caín era hijo del diablo y Abel hijo de Dios. Como explicamos anteriormente, si Abel hubiera sido hijo del diablo, Caín no lo hubiera matado. Así que encontramos que en ese momento Caín, hijo del maligno, está vivo. Dios no permitió que nadie lo matara. Eso se encuentra en Génesis 4:15. Y Abel, hijo de Dios, está muerto. O sea que no hay descendencia de Dios que produzca hijos de Dios en la tierra en ese momento. La descendencia de Caín, o sea, la descendencia de Satanás, comienza a multiplicarse. Esto lo vemos en Génesis 4, 17 al 24. Génesis 4, 17 al 24. Quiero dar lectura ahí. ¿Ves? 4, 17 al 24 y dice de la siguiente manera. Y aconteció Caín, y conoció Caín a su mujer. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Matusalén, y Matusalén engendró a Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabel, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Alabado sea el nombre del Señor. Y escuchó lo que dijo, lo que se mencionó en Génesis 25, en el verso 25, y le quiero dar lectura de nuevo, del capítulo 4 de Génesis, en el verso 25, escuche lo que dice, voy a dar lectura nuevamente. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y alabado sea el nombre del Señor.
Y el 26 dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A partir de ese momento, de ese verso 25 y 26 del capítulo 4 de Génesis, ¿ve? Ahora sí hay descendencia de hijos de Dios. Y comenzaron a multiplicarse los hijos de Dios en gran manera. Tan es así que en el capítulo 5 de Génesis, que es el siguiente, Dios nos muestra la descendencia de Adán hasta los hijos de Noé. En esta descendencia vemos claramente que no se encuentra Caín. Volviendo a la palabra, demostrar que Caín no pertenece a Dios, sino que era del maligno. También si vemos en Lucas 3:23, en la genealogía de Jesús, la cual se describe en retroceso, tampoco se encuentra Caín, sino Set, Adán y Dios. Pero hermanos, tenemos que tener en cuenta que el Dios que tenemos hoy es el mismo ayer y para siempre. Y comenzando desde el primer cielo, Dios da libre albedrío, ¿ven?, a todo ser creado, entendiendo entonces que si deseamos hacer lo bueno, lo malo, también podemos desear hacer lo bueno, cambiando así nuestro estatus espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? Existe una palabra que le gusta a Dios, se llama arrepentimiento. Escuche lo que dice Hechos 3:19. Escuche lo que dice. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Solo a través del sacrificio de Jesús podemos ser hijos de Dios. El que practica el pecado es del diablo, y el que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Pero ahora somos hijos de Dios y tenemos la esperanza de irnos con Él. Pero para esto tenemos que limpiarnos de toda injusticia, ¿ve?, para no alejarnos de Él avergonzado el día de su venida. Amémonos unos a otros y hagamos el bien todos los días. Por eso yo te exhorto que si ha tocado tu corazón este mensaje, que está plasmado en la poderosa palabra de Dios, que te arrepientas de tus pecados en este momento y aceptes a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Las cosas no están buenas y no se van a poner buenas, al contrario, se van a poner peores. La Biblia dice que es principio de dolores, ¿ves? Y cuando una mujer va a dar a luz, empiezan los dolores poquito a poco, hasta que da luz, el dolor máximo, ¿ves? Así mismo es hoy día, ¿ves? La Biblia dice, será como los días de Noé. ¿Qué hace el hombre, la mayoría de los hombres hoy día? El 95%, pecar. Lo que le gusta es pecar, lo contrario a lo que le agrada a Dios. Por eso yo te exhorto que te arrepientas de tus pecados y aceptes a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador, para que puedas participar de las bendiciones y grandes cosas que tiene el reino de los cielos para todo aquel que lo ama. Dios me los bendiga.